La burbuja 2.0 de hipotecas está a punto de estallar aquí en los Estados Unidos. Resulta que el gobierno ha estado financiando pagos de hipotecas de cientos de miles de deudores hipotecarios que están hoy en mora. Están utilizando dólares de los contribuyentes y esto acaba de ser expuesto por The Wall Street Journal. Y si se reinvierte, tiene el potencial de provocar una recesión catastrófica masiva en el mercado de vivienda en muchas ciudades y vecindarios de los Estados Unidos. El gran problema es que este programa hipotecario de la FHA, Federal Housing Administration, es el programa hipotecario donde muchos compradores por primera vez aquí en los Estados Unidos pueden pagar hasta un 3% de cuota inicial o down payment para comprar una casa. Este programa hipotecario ahora tiene una tasa de incumplimiento del 13.5%. Más de 1 millón de deudores hipotecarios de este programa de la FHA están actualmente en mora y la administración Biden básicamente estaba bloqueando estas hipotecas en mora para que no fueran a ejecución hipotecaria. Lo que estaba haciendo la administración Biden era que cuando un deudor hipotecario cometía una falta y alegaba dificultades financieras, el gobierno intervenía para que la hipoteca no fuera ejecutada. Lo que hicieron fue agregar los pagos de la hipoteca al final del préstamo para que el deudor tenga más deuda. Esto ha sido algo que ha estado inflando artificialmente la burbuja inmobiliaria y evitando que las ejecuciones hipotecarias lleguen al mercado otra vez. Yo sé que algunas de las cosas que les voy a mostrar en este video los van a sorprender por completo. Me sorprendieron a mí y me asustaron algunas de las cosas que leí sobre lo que ha estado haciendo el gobierno de los Estados Unidos, que en mi opinión es una de las mayores estafas en las que ha estado involucrado el gobierno por décadas. Porque básicamente lo que han estado haciendo era dar dentro de este programa préstamos para compradores primerizos o que es la primera vez que van a adquirir una propiedad donde su puntaje crediticio podría ser tan bajo como 580. Imagínate que tú teniendo un puntaje de crédito de 580 y teniendo un anticipo del 3.5%, ellos darían a estos potenciales deudores préstamos de alto riesgo que un banco nunca ofrecería sin el respaldo del gobierno. Luego, cuando ese deudor o propietario le es imposible pagar la hipoteca en el primer año, el gobierno evitaría que él perdiera la propiedad usando el dinero de los contribuyentes. Ahora que esto ha sido expuesto por el artículo de opinión de Wall Street Journal, que ha estado destacado en el programa de alivio hipotecario de Biden, causa una crisis de burbuja subprime como la que vimos en el 2008. La pregunta es, ¿qué va a pasar ahora, Andrés? ¿Qué van a hacer la administración de Trump en respuesta al deterioro de estas hipotecas? Hay alrededor de 400.000 ejecuciones hipotecarias atrasadas en este momento que están siendo detenidas por el gobierno de los Estados Unidos. Creo que si suceden, podríamos ver precios en una ciudad como Fort Worth, Texas o Phoenix, donde estoy ahora, verlos caer significativamente. Y es porque muchos deudores hipotecarios de la FHA están en estos estados. Además, también muchos de estos propietarios han comprado con constructoras en proyectos inmobiliarios que tienen acceso a este tipo de créditos hipotecarios y donde muchos de ellos hoy están entrando en mora. Es por lo que creo que vamos a empezar a ver precios más bajos en Texas, en Arizona, en ciudades como Las Vegas, también en Orlando, en algunas de las principales ciudades donde las personas encontraron estas hipotecas del FHA aquí en los Estados Unidos. Y estos serían algunos de los que están más expuestos si se liberan estas ejecuciones hipotecarias y si la administración de Trump hace lo correcto y desactiva este apoyo hipotecario de alto riesgo ofrecido por el gobierno de los Estados Unidos. Creo que algunas personas en la industria inmobiliaria aquí en los Estados Unidos que están viendo este video podrían tener problemas conmigo al llamar estos préstamos de alto riesgo. Dirán, Andrés, eso no es cierto, estos préstamos tienen ingresos documentados, no se parecen en nada a las hipotecas
de a mediados de la década del 2000. Pero lo más loco de todo esto es que cuando uno observa la calidad crediticia de estas hipotecas, son horribles, son peores de lo que eran a mediados de la década del 2000. El Wall Street Journal tiene un gráfico que muestra el porcentaje de deudores de la FHA que tiene una relación de deuda-ingreso superior, escuchen esto, al 43%. Esto es más de 2/3 de los deudores de la FHA. Andrés, ¿qué significa esto? Básicamente que cuando estas personas obtienen una hipoteca, tienen que pagar más del 43% de sus ingresos por deuda hipotecaria. Quiero que piensen en esto por un momento. Esto significa que prácticamente cualquier persona que pidió un préstamo al programa del FHA en este momento lo está haciendo en una situación en la que realmente no puede pagar los pagos atrasados. De hecho, en los años 90 y 2000, solo una cuarta parte de todas las hipotecas de la FHA tenían una relación de deuda de ingreso superior al 43%. Y algunas de las cosas que estaban sucediendo aquí eran absolutamente salvajes. Si profundizamos en el artículo de Wall Street Journal, mencionaron cómo en el 2024 los administradores hipotecarios o las plataformas que gestionan estos créditos hicieron más de 556,000 pagos de incentivos a los deudores hipotecarios para evitar que se les ejecutara la hipoteca. Básicamente tomaron dinero del programa hipotecario del FHA del gobierno de los Estados Unidos y lo colocaron en los bolsillos de los propietarios morosos bajo el programa del FHA. Claramente ellos no pudieron hacer sus pagos y esto es lo que es absolutamente absurdo. Lo que es aún más estúpido es que en algunos casos el gobierno está reduciendo automáticamente los pagos hipotecarios para estos deudores en un 25%. Si ustedes ingresan al sitio web de hipotecas de la FHA, dice muy claramente que si estás en mora y reclamas que tienes dificultades financieras, podrías reducir tus pagos en un 25%. Esto es loco. Para que las personas entiendan esto, hay 7.8 millones de hipotecas de la FHA pendientes. Es decir, aproximadamente el 17% de todas ellas, 54 millones de créditos, el 13% ya están en mora este año. Y la realidad es que de ese 17% de créditos que fueron asignados en el 2022, muchos no fueron ejecutados por la ayuda del gobierno. Piensen por un momento que el 17% de todas estas hipotecas o créditos originados hace menos de 3 años, hoy ya están en mora. Estos deudores no están haciendo los pagos. Y si ustedes tenían la curiosidad por qué los precios de las viviendas no han bajado, es porque este mercado inmobiliario aparentemente todavía no tiene sentido para la mayor parte del país. Hoy los compradores o los inversionistas pequeños hoy tienen mucho menos inventario y es porque los precios siguen siendo muy altos. Y los precios realmente no han bajado en la mayoría de las áreas, como lo hemos venido diciendo en nuestro canal de YouTube. Y es una de las razones es por las que el gobierno ha estado conspirando activamente para evitar que el inventario necesario llegue al mercado. Eso es interesante para muchos de nosotros, incluso con estas ejecuciones hipotecarias que se han venido evitando. Los precios ya están bajando en algunas zonas de la Florida, de Texas, inclusive de Arizona, pero la pregunta que nos tenemos que hacer es ¿qué pasa con los precios si se permite que las ejecuciones de créditos se desaten? Hay alrededor de 900,000 casas en el mercado de los Estados Unidos en este momento. Si se permitieran que las 400,000 ejecuciones que están activas hoy, si esto llegara a ocurrir, aumentaría el inventario en aproximadamente un 40% y probablemente duplicaría o triplicaría el inventario actual en mercados donde están las FHA.
Quiero que piensen en lo siguiente. Tenemos el nivel más alto de oferta de constructores o desarrolladores inmobiliarios desde la última crisis. Tenemos el nivel más alto de morosidad hipotecaria de créditos de la FHA desde la última crisis. Y creo que las cosas están comenzando a sumarse realmente dentro del mercado para que haya una recesión en bienes raíces. Bien, volvamos aquí porque este tema de las hipotecas de alto riesgo, porque hay tantas perlas de oro en este artículo de Wall Street Journal, donde realmente los animo a leerlo. Hicieron un excelente informe, pero esto muestra solamente cuán desordenado es todo este programa del FHA que se llevó a cabo bajo la administración de Biden, donde básicamente tomaron lo que se suponía que era un alivio hipotecario a corto plazo por la pandemia y lo extendieron hasta el 2025. Y su idea era que este programa se extendiera indefinitivamente en el futuro para que nadie pudiera volver a ser objeto de una ejecución hipotecaria. Pero la razón por la que hicieron esto no fue por la bondad de los políticos con las familias en los Estados Unidos. En realidad no estaban tratando de proteger a los propietarios, simplemente tratando de tener un inventario de viviendas de morosos que volviera al mercado. Y así los precios de las viviendas bajarían, porque la realidad es que hubiera sido mucho mejor para todos estos propietarios vender estas propiedades. El artículo del Wall Street Journal nos dio un ejemplo de que si alguien se retrasaba en 5 pagos de $4,000 al mes, esto sería alrededor de $20,000. Y en muchos casos estos $20,000 se agregarían a la hipoteca para ser pagados al momento de la liquidación. Pero muchos de nosotros sabemos que esto nunca iba a ocurrir, estos pagos nunca iban a ocurrir, y el contribuyente obviamente iba a ser responsable de algo que debería estar hoy en la mirada de DOGE. Quiero resumir todo esto para ustedes. Si usted es un potencial comprador o vendedor de una casa en los Estados Unidos, ¿qué significa esto? El programa de préstamos de alto riesgo, su existencia y su potencial finalización tal vez en el 2025 significa para ustedes como comprador o vendedor que hay mucha volatilidad e inseguridad en el mercado inmobiliario, particularmente en los vecindarios con mayores concentraciones de hipotecas de la FHA y áreas metropolitanas con mayor concentración de hipotecas de este programa. Tiende a ser en los mercados del sur de los Estados Unidos, en los vecindarios con menores ingresos, donde vemos la mayor cantidad de hipotecas de la FHA, por lo que si estos incumplimientos inevitablemente se convierten en ejecuciones hipotecarias, esto reducirá el valor de las viviendas en las áreas en las que les estoy compartiendo en este mapa. Esas son áreas con ingresos más bajos de estos estados. Creo que estas serán algunas de las áreas afectadas, nuevamente en términos de áreas metropolitanas como Las Vegas, Phoenix, Riverside, California. Otro será Houston, probablemente será un lugar como Nueva Orleans, será un lugar como Birmingham en Alabama, entre otros. Muchos me preguntaban por qué estos inversionistas de Wall Street están vendiendo las casas a precios de ganga en vecindarios como donde están estas propiedades del FHA. ¿Y por qué ni siquiera están haciendo modificaciones o cambios para venderlas en el mercado? Bueno, tal vez estos inversionistas de Wall Street sepan algo de lo que está por suceder en este tipo de vecindarios donde compraron casas muchos de los inversionistas de Wall Street. Y hoy estos vecindarios con este tipo de hipotecas de la FHA están realmente en riesgo. Estás comenzando a ver cómo muchas de estas cosas están interconectadas. Los constructores, los desarrolladores inmobiliarios, los deudores, las hipotecas de la FHA, prestamistas hipotecarios, los inversionistas de Wall Street que operan en todas estas áreas donde está el programa, lo que significa que hay una enorme caída de precios, como yo creo que está pasando particularmente en este momento en muchos estados. Podría haber enormes pérdidas si nuevamente esta cartera de hipotecas en mora pasa por varios constructores expuestos en sus comunidades a impagos hipotecarios y a ejecuciones de créditos. Creo que esta historia es algo que
va a ser enorme a medida que avance el año, el 2025. Así que asegúrense de prestar atención particularmente a los niveles de inventario en su código postal, porque estos niveles de inventario le van a decir a usted la realidad de lo que está sucediendo en su entorno. Los invito a conocer más de nuestra comunidad de inversionistas y a nuestra escuela de inversión para hispanos y latinos aquí en los Estados Unidos y en América Latina. Está en el link de la descripción. Suscríbanse a nuestro canal y comparta este contenido con más latinos aquí en los Estados Unidos, que estoy seguro que les va a ser de alto valor. Nos vemos en el siguiente video. Bye.